Viajes, variedades, tendencias. Ahora en Valorar, la españolísima Arantxa Escribano. Y ahora sí, saludamos a nuestra querida amiga Arantxa Escribano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Qué genialidad esta intro, me encanta. Ya les dije la semana pasada a los Bubé que es fantástica. Te digo, me rindo a vuestros pies. Qué bueno que te haya gustado, ¿eh? Qué bueno que te haya gustado. Sí, acá justo Juan me estaba contando que te había gustado mucho. Estoy volviendo a la radio después de 2 sábados que no estuve. Así que bueno, un gusto también saludarte al aire. Nos hemos saludado por chat estos días, pero un gusto saludarte al aire. ¿Cómo estás? Muy bien, ayer les estaba escuchando, no he podido escuchar lo previo, digamos, antes de empezar a charlar con ustedes, pero veía que escuchaban a Luis Miguel, han hablado de la serie, de todo, digo, ya... Muy bien, Arantxa, que siempre tan despierta. No, Arantxa, mira, Mati dice, bueno, vamos con el primer tema, y le dije, mira, vamos con el primer tema, y después te digo por qué estamos yendo a este tema. Y okay. Me gusta, Arantxa, vos sos... Pero Arantxa, aparte porque, tipo, como te podrás imaginar, yo no lo casé ni ahí el tema, ¿no? O sea, no entendí nada. No, es el hit, lo máximo, o sea, a ver... ¿Estuve bien o no? Estoy esperando, estuviste estupendamente, esperando que venga a Buenos Aires y bueno, y la verdad es que cómo he podido cambiar en estos años mi visión acerca de él después de ver la serie. Exactamente, estamos igual. Nosotros terminamos de ver la serie. Soberbio, insoportable, y ahora me dan ganas de abrazarlo, la verdad. Nosotros terminamos de ver la serie también estos días y estamos en la misma posición tuya. Por Bueno, eso estamos re no fan. La columna que seguramente irá después acerca de Luis Miguel, pero... Arantxa, como te puedes imaginar, para mí que no vi la serie y no tengo pensado verla, digamos, no lo tengo en mis prioridades de series por ver. Justamente anoche estuvimos en una comida de amigos y se comentó el tema y hablaban de que tuvo una vida muy difícil, ¿no? Deberías, mira, si no estaba entre tus prioridades, eres el candidato ideal para verla. Exactamente. Porque creo que todos los que hemos empezado a verla teníamos exactamente el mismo prejuicio, digamos. Mirá vos. Bueno, no, mirá, Luis Miguel, a mí que me importa. Claro. La realidad, yo no sé si Juan y George, que la han visto, coincidirán conmigo, creo que rescato de la serie 2 o 3 puntos. El primero, y se los digo brevemente, el primero es cómo está hecha. Sí. Creo que el modo en el que la serie te lleva a conocer la historia es extremadamente acertado, digamos. Excelente. Está muy bien logrado. Segundo, a mí me llama la atención la capacidad de Luis Miguel de hacer negocio con él mismo, en una persona que ha sido tan hermética con su vida privada y que después de un año catastrófico en el 2017, donde tuvo que digamos, suspender un montón de conciertos, de giras, donde la prensa lo criticaba y demás, cómo supo resurgir de entre las cenizas y generar este éxito, me parece alucinante. Y después, bueno, cómo se ve el hecho de que padres, como tanto en el mundo artístico como en el mundo del deporte, muchas veces proyectan en sus hijos deseos que no han podido ver cumplidos en ellos mismos, ¿no? Entonces, claro. Creo que esas 3 cosas... Mezclado a más cosas, ¿no? Porque no solo son los deseos del padre, sino, bueno, también como la importancia del avanzar económicamente y eso también hace que el padre actúe como actúa, ¿no? Me parece a mí. Sí. Pero perdón, insisto que no sé si después iban a hablar de esto tampoco. No importa, no, justo salió. Estás invitada a este espacio de Cholulo. La verdad que yo estoy igual que vos, Arantxa, se la recomiendo la recomiendo ver, porque pasa esto, ¿no? De no conocer una persona y por ahí tener una imagen, como ver otra. Y a mí otro punto que rescato es esto, ¿no? De muchas veces uno critica o habla mal de ciertas personas y en definitiva uno no conoce por lo que pasó, ¿no? Y por qué es lo que es, por todo lo que vivieron atrás. Así es. Entonces, bueno, también eso es una enseñanza, me parece. Yo, Mati, te recomiendo verlo. Sí. Perfecto. Para este día que, Arantxa, yo no sé cómo está en el centro, vos nos dirás, pero acá en Pilar está diluviando. No, aquí no diluvia, aquí llueve, llovizna esa incómoda que no sabes si con el paraguas, si solo con una capucha, no, horrible, la verdad está feo. Te digo, le hemos dado el nombre técnico de esa que vos te estás refiriendo es spray.
Bien. Ay, Que lo único Claro. que hace es invitarte. Como si fuera un desodorante. Sí, invitarte al patinón en la vereda, por ejemplo. Claro. tienes toda la razón, no salgan con zapatillas de goma o con suelas de esas así modernas de ahora, que Exacto. tienen goma espuma con 25 centímetros de plataforma, chicos, Sí. no se les ocurra salir a la calle con eso. Ojo los esguinces, Porque ojo los esguinces con eso. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, vámonos entonces, si te parece, Arantxa, al tema de hoy, ¿no? O sea, Sí. esta semana estuvo muy signada, diría, por el proyecto de despenalización del aborto, ¿no? El proyecto Así en el Senado, las exposiciones. Vamos nosotros a tocar el tema de la Sí, un poquito exposición más tarde con la senadora Elías, ¿no? Claro, ¿Entendés? sí, vamos a hablar con la senadora Elías y después también vamos a hacer una columna sobre la exposición del doctor Abel Albino, Sí. específicamente. Pero bueno, en tu caso nos lo traes desde otra arista, ¿no? Claro, digamos, precisamente por ese contexto del que nadie se puede hacer, digamos, el tonto, ¿verdad? En esta sociedad argentina donde estamos hablando mucho del tema de la ley, del aborto, de los derechos de las mujeres, digamos, de la educación y demás, me parecía importante rescatar que más allá, digamos, que avance o no avance el proyecto, creo que tiene que venir acompañado de la educación sexual, ¿no? Claro. Todos estos temas han generado mucho tabú muchos años en muchas familias, probablemente no en las vuestras, digamos que sois o que habéis sido personas que han conversado mucho con sus hijos, digamos que no han tenido miedo a hablar de ciertas cosas, pero la realidad es que en muchas familias, no importa la clase social, no importa el origen, no importa dónde vivan, dónde estén, de qué trabajen, estos temas han sido tabú, ¿sí? O sea, hablar de sexo, hablar del cuerpo, hablar de un montón de cosas, digamos, han sido como, bueno, no se tocaban en la casa, quedaban relegadas al colegio o a lo mejor algún amigo o amiga que te hablaba del tema, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en Argentina en el 2006 se sancionó una ley, la Ley de Educación Sexual, que establecía que el Ministerio de Educación, digamos, tenía la obligatoriedad de proporcionar programas que favorecieran, que integraran, que informaran acerca de la educación sexual propiamente dicha en las currículas escolares. Tú seguramente, Matías, que has estado en un colegio, sabrás cuáles han sido las dificultades muchas veces de implementar un currículum, una currícula, Claro. digamos, con la que a lo mejor el ideario del colegio no está del todo de acuerdo, o que hay Exacto. cosas que, digamos, podría enseñar o querría enseñar en función de sus valores, principios y constitución de la institución de otra manera, ¿no? Sí, tal cual. En cualquier caso, es obligatorio desde ese año que las escuelas, tanto públicas como privadas, adquieran un tipo de programa de educación sexual. Digamos, este es el marco legal, ¿no? Me parecía que era importante empezar a dar por lo menos contar que existe esta ley, que se ha hablado mucho de esta ley, digamos, por las inconsistencias que se tiene, porque traslada también el derecho de los padres de educar a sus hijos a las instituciones, y esto genera dudas y conflictos, ¿verdad? Digamos, en temas tan delicados que tienen que ver también con la moralidad, con la integridad, con el cómo uno le quiere transmitir a sus hijos lo que es el amor, ¿verdad? O sea, cómo vivir una relación en pareja, pero en cualquier caso es una necesidad existente. Me parece que poder hablar de estos temas y educar a nuestros chicos en la afectividad, en la integridad y demás es algo que es necesario para que puedan crecer y adolecer de una manera también responsable. Sin duda. En este sentido, me parecía que, digamos, como propuestas a esta alternativa de ley estaban Grupo Sólido, está COES, está Protege tu Corazón, que son instituciones que han desarrollado programas de educación sexual con distintos objetivos. Me parece que también uno de los objetivos de estos programas de educación es la prevención de abuso. Es importante, digamos, en ese sentido, sobre todo a los chicos más chiquitos, poderles hablar del cuerpo, poderles hablar de la importancia de las partes del cuerpo, del corazón, de que las partes son íntimas, que no se muestran, que nadie se las puede tocar, ¿verdad? Digamos, ese tipo de cosas en estos programas, uno de los objetivos es la prevención y, por supuesto, la educación, ¿no? O sea, la educación en cuanto a poder vivir la sexualidad de una manera íntegra, también a poder enseñar cuáles son los programas para poder, digamos, no quedar embarazada, Claro. acompañar también a los padres. Creo que es importante
en cualquiera de estos programas. El de Grupo Sólido, por ejemplo, son jóvenes que hablan a jóvenes, que también me parece muy interesante, se pueden hacer online, cualquiera de ellos se pueden aplicar, digo, son fáciles de contactar. Te digo estos 3 porque son los que conozco, Sí. pero el caso es que sí existen alternativas en las escuelas para poder enseñar, digamos, desde una perspectiva más humana, más digna, a vivir la sexualidad entre los jóvenes. Que esto no quiere decir que tengamos que trasladar a la institución, insisto, o al Estado la responsabilidad, ¿verdad? Creo que es un trabajo que tienen que hacer entre todos, familia, maestros. Deberíamos tener maestros mucho más formados en estos temas. Deberían no bajar en las escuelas ideología, informar desde las ciencias naturales, desde las ciencias biomédicas, invitar a lo mejor a médicos especialistas a que puedan hablar desde ese lugar, a jóvenes, a testimonios que hayan tenido experiencias de noviazgo sanas y que puedan transmitir cómo lo han vivido. Me parece que en los colegios también religiosos hay que encontrar a personas religiosos, sacerdotes, digamos, laicos consagrados, religiosos, monjas, que puedan hablar del tema sin prejuicios, ¿verdad? Con la cercanía a la juventud también de hoy. No sé ustedes cómo lo ven. Yo, coincido en algo 100%, que es este tipo de cosas no se pueden trasladar no se pueden tercerizar, no es un outsourcing. Sí. Esto se trabaja 100% desde la casa. Lo que sí creo es que también los papás nos tenemos que actualizar un poco en cómo tenemos que atacar estos temas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque hoy los chicos reciben información de todos lados, porque hoy los chicos escuchan a un youtuber. Entonces, por ahí es empezar a aceptar, digamos, toda esa invasión que tienen y tratar de en casa de generar el debate, más que sentarlo como por ahí era en la época nuestra, que yo creo que ni te sentaban prácticamente, o sea, te daban un par de directrices, ¿no? Tampoco creamos que en la época nuestra... el pizarrón en mi casa, a mamá explicándome con un pizarrón, así. Imagínate. Bueno. Qué gráfico. Bueno, por eso, me parece que hoy, digamos, si realmente queremos tener con los chicos, o sea, una charla de ese estilo, tenemos que llevarla a un formato para que esa charla se pueda producir. Porque si no sería ir contra la corriente, ¿entendés? Sí, Es decir, igual, un poco por esto que decías vos, Arancha, aún tu mamá enseñándote con un pizarrón es un acercamiento, digamos. Es decir, uno puede pensar que a lo mejor hoy en realidad hay que abordarlo de una manera más integral, puede ser, pero indudablemente que inclusive en época de nuestros padres, que nuestros padres dedicaran el momento además y además vencieran los, no sé, de alguna manera diría los prejuicios, los pudores, exacto, y hablaran con nosotros del tema, ya era un golazo. Un montón de nuestros congéneres, diría, no les pasó, ¿no? Incluso desde la información, desde lo biológico, o sea, digo, me parece que, no sé, el aparato reproductor femenino, que incluso un varón sepa cómo funciona, dónde se genera, o sea, digo, los ovarios, cómo se liberan los óvulos, en dónde se produce la fecundación, o sea, cómo van por las trompas de falopio, ese tipo de cosas que son biológicas. Yo te diría que hasta mucha gente de mi edad o de mi generación a lo mejor ni lo sabe, me explico, no, claro. No ha tenido un hijo. Entonces, bueno, y los varones ni te cuento que les es un tema totalmente ajeno, casi que no saben la menstruación cómo es o por qué, o si es que el endometrio era algo. ¿Me explico? Digo, desde ese lugar también biológico, me parece que hay que hacer un poco de... Te veo con el pizarrón, ¿no? Te veo con el pizarrón, ¿eh? Me ves con el pizarrón. Con sus 4 varones. No, pero... Sí, y tizas. Ni siquiera fibrones, ¿entendés? No, pero a mí me resultó algo curioso. Claro, mis 3 hijos mayores siempre me vieron embarazada de alguno. Entonces, el tema de cómo vienen los niños, a su edad, o sea, digamos, explicación adaptada a chicos de 3, 4, 5, 6 años, siempre me resultó bastante fácil. En cambio, con mi último hijo nunca me vio embarazada. Entonces, las preguntas surgieron mucho después. Donde ya escuchaban también los hermanos que tenían otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, recuerdo que eso siempre las últimas veces me ha generado un conflicto de, a ver cómo le explico. O sea, incluso uno que está formado, que tiene las herramientas, que tiene esa teoría clarísima y demás, cuando tienes que abordar un tema de ese estilo, como que te quedas un poco, te entra la misma risa que le puede entrar a los chicos cuando de repente dicen pene, vagina en una clase de ciencias naturales. Claro, ¿no? Digamos, entonces
con la propia experiencia uno también se da cuenta que son temas que muchas veces uno no desconoce cómo abordarlos para que no haya ruido entre lo que uno piensa en cuanto a los valores que tiene con la realidad que se está viviendo en la juventud, que tampoco uno puede ser ajeno a eso, ¿verdad? Y cómo están, digamos, uno en la familia puede tener ciertos valores, a aspirar a que, no sé, a la castidad, digamos, a que vivan la sexualidad de una manera que esperen todo lo que puedan, pero la realidad es que hay muchos de su misma generación que no lo están haciendo y esto se charla, se ve, digo, tampoco podemos enjuiciar o prejuiciar a otros porque lo hayan hecho antes o no, ¿no? Totalmente. Seguro. Y el pudor inclusive, ¿no? La educación en el pudor es algo que está como fuera de la moda, digamos, Fuera de ¿no? moda, o sea, exactamente. claro, o sea, no está de moda educar en el pudor, inclusive diría más bien todo lo contrario. ¿No? Claro. Entre las cosas que dijo el doctor Abel Albino que los comunicadores buscaron silenciar, una de las cosas que dijo es el tema de la enorme amenaza que significa la televisión. Es como, Claro. la impresión que a mí me da es como que hay una contraposición entre, por un lado, nuestro de los adultos, diría, pudor a decir ciertas palabras o a decirle a nuestros hijos ciertas cosas, y nuestros hijos se dan vuelta y prenden la tele y les dicen todo de forma explícita. Claro. Sí. Pero incluso, Matías, para ser un poquito más específica con el tema, o sea, sobre todo en temas de anticoncepción, digamos, o sea, o del preservativo, demás, creo que por mucho que uno en su familia lo quiera vivir de manera distinta, me parece que está bueno informarles de qué es lo que hay, de qué es lo que no hay, digamos, para qué sirve una cosa, para qué sirve otra, y animarnos a poder charlar con ellos, ¿no? A que también nos hagan reflexionar y pensar a nosotros. Cuando Juan hablaba de ese espacio de diálogo en la familia o de que sean momentos en los que uno pueda hablar y reflexionar, creo que se puede, digamos, que nos tenemos que animar, que no tenemos que tener miedo a poder instalar nuestros valores o hablar de cómo nos gustaría que vivieran ellos la sexualidad o el noviazgo o la relación con una pareja, ¿verdad? Digamos, sin tener miedo a también decirles qué es lo que hay en el ambiente, porque eso también los hacemos como... no me gusta ver a los chicos como ignorantes en ese sentido. Creo No, que totalmente. tienen que No. desarrollar su sentido crítico, ¿verdad? O Sí, sea, sí. desde la información. Y aparte otra cosa, si uno logra este nivel de contacto con su hijo en temas que realmente son como una especie de caja negra, Sí. a ver, tenés un plus enorme que es esa confianza que empieza a tener tu hijo, porque hay un montón de cosas que él no sabe qué puerta golpear para enterarse, y se nutre de un amigo que en realidad sabe un grado más que él, y por ahí lo que sabe lo sabe mal. Entonces cuando ese hijo descubre que en sus padres realmente puede evacuar un montón de dudas de este estilo, también se genera algo que es muy fuerte, ¿no? A nivel comunicación, que me parece fantástico para rescatar. Igualmente me parece que la educación en las instituciones está buena en el sentido que no todos los padres encuentran o se hacen de ese lugar para charlar con sus hijos, que sería lo ideal. Claro. Sí. Pero no ocurre en la práctica. No ocurre en la No, práctica. Lo que pasa que- tenemos ser Entonces responsables lo que sí me ¿no? parece que estaría bueno que esa enseñanza en las instituciones sea hecha con respeto, sin inclinaciones, digamos, sin... Muy difícil, muy difícil. Sí, Sí, pero sin bueno. sin que sea tendencioso. Exactamente. Claro. Y que, pero bueno, pero quizás sí la institución tiene que tener un control más cercano de ver de la persona que enseña eso, Sí. cómo seguirla de cerca para saber realmente que lo está dando desde el desde el- lugar desde que el- corresponde, ¿no? Sí, Ger, en un debate que ayer también se establecía en otro espacio así público al respecto de la educación sexual, alguien comentaba, lo que pasa que muchas veces el adolescente pide la opinión, o sea, aunque la institución, digamos, indique que, bueno, no se tiene que opinar, bajar ideología y demás, muchas veces es el mismo el que recibe esa información que le pide al referente, bueno, ¿y tú qué opinas, no? Claro. Y ahí se establece como el ruido, quizás. Me parece que en ese sentido hay que apelar a la responsabilidad de los docentes, saber que tienen a tesoros ahí en las aulas, digamos, donde pueden transmitirle cualquier tipo de conocimiento, incluido ¿no? Sí, sí. Totalmente. Entonces, Ya, parece que hay que estar formados, que hay que estar seguidos, digo, que ojalá sea
la ley de educación sexual tiene que, la verdad es que yo apelo a que se aplique, pero que se aplique con responsabilidad, con conciencia y respetando el derecho de los padres a educar a sus hijos de la manera que consideren más oportuna, ¿no? Totalmente. Nos quedamos con esto entonces para cerrar. Arantxa, te agradecemos un montón este contacto con Valorar, un poquito más cortito hoy, pero ya te vamos a aprovechar con más tiempo el sábado que viene, si Dios quiere. Sí, y un placer. Y ve la serie que te va a encantar, vas a ver. Yo ya me bajé en Spotify todas las canciones de Luis Miguel, así que las tarareo mientras camino por la calle. Sí, Sí, estamos a full con... Y Arantxa, yo te agradezco porque ahora me queda un hueco en blanco, ¿no? De la columna de Luis Miguel. Ahora tengo que agarrar un diario y ver cómo lo lleno. Te agradezco, en serio. Te mando un par de... Muy bien. No te preocupes. Un beso muy grande. Chao, Arantxa. Gracias. Chao, Arantxa, gracias. Arantxa Escribano, siempre es un placer. Bueno, buenísimo. Si les parece bien, nos vamos a otro tema musical. Queremos saludar antes a nuestra querida amiga Claudia Echeverría. Puso programón, les deseo lo mejor, besos. Apareció. Por lo podemos menos, decir. Porque exactamente. tuvo miedo todo lo que ustedes le dijeron. Sí, yo ¿vos igual, decís? Sí. yo igual no sé si esto no lo está haciendo la hija Paloma, por ejemplo. Vos decís. Y por ahí Escribiendo en el chat de Claudia. Sí, porque son así, como se mueven así. Sí, así tienen como una simbiosis. Sí, es una familia que hace esas cosas. Hace pero esas bueno, cosas. Bueno, sí. está muy bien. Bueno, un beso muy grande para Claudia. Y para Paloma, de paso. Ya, Sí, por si nos ya que está la escuchando. nombramos, a ver si nos visita algún día. Ahí está. Bueno, un poquito de música, y enseguida continuamos con más Valorar en esta mañana. Llueve, llueve. Ustedes dicen que jugará al fútbol hoy. Lo veo mal. Nosotros hoy puede ser fútbol, optamos ballet. por squash, porque Bajo es cerrado. techo. Dijimos, Claro, bueno, ahí está. vamos por Sí. eso. Me parece que me voy a tener que quedar viendo la serie de Luis Miguel. Un poquito de música. Enseguida continuamos. I like us better when